Bien, bienvenidas, ¿cómo están? Sería genial que nos vayan escribiendo desde dónde se conectan, tal vez. Nos gustaría mucho saber allí. El día de hoy nos une este taller en línea. Este taller ha sido eh, una iniciativa de Alessandra y Andrea. Ellas y también tienen un co-investigador. Ellas son las que están llevando a cabo las estrategias de trabajo autónomo para aprender inglés a través de la virtualidad. Este taller también se está dando gracias a Mujeres en STEAM. Este es un espacio donde queremos proporcionar herramientas para que más mujeres en ciencia, tecnología, arte, matemática e ingenierías puedan justamente eso, tener estas herramientas para generar más equipos diversos, ¿no? Los equipos que dan soluciones a muchas problemáticas que hay en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Es necesario que sean diversas y que también haya presencia de mujeres para poder así en equipo, ¿no? Dar soluciones a todas esas problemáticas que vienen sucediendo, suscitándose en nuestra sociedad. Y bueno, el día de hoy este es el taller y está a cargo de Alessandra y Luis, así que les doy allí la bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy. Si desean, también se pueden presentar. Gracias, Lucero. Muy buenas noches para todos. Estamos muy contentas de estar acá desde Colombia. Queremos explicarles y contarles sobre nuestra investigación. Primero que todo, les cuento que somos un grupo de investigación de la Universidad La Gran Colombia. Es una universidad privada aquí. La líder de investigación está acá presente, es Yuri Andrea Yepes Landines. Está también un compañero, en este momento pues está ausente, pero les manda muchos saludos, que es Oscar Fabián Pulido Rodríguez. Y pues me presento, mi nombre es Alexandra Barragán Arias, yo también soy coinvestigadora. Entonces, como bien lo decía Lucero, esta investigación se llama Estrategias de Trabajo Autónomo para Estudiantes de Inglés de los cursos de inglés de preintermedio de la Universidad La Gran Colombia y de la Escuela de Idiomas y Dialectos del Ejército Nacional. Nosotros empezamos a implementar y a investigar acá en la universidad, pero también tenemos acá la misma idea, o estamos desarrollando la investigación en el Ejército Nacional, porque la profe Andrea trabaja allí. Entonces es importante para nosotros saber no solo digamos que emprender esta investigación para los estudiantes, sino también para las personas del Ejército Nacional, porque es importante la comunicación, sobre todo para ejercer los entrenamientos en el extranjero, para la comunicación que tienen de por sí con los informes técnicos, y también las operaciones internacionales y los manuales de inteligencia que ellos deben leer en diferentes idiomas, y sobre todo con este idioma universal que es el inglés. Entonces es por eso importante para nosotros hacer esta contextualización y comentarles, pues creo que no solo en Colombia, sino a nivel mundial, sabemos que es un poco difícil. Nosotros que somos pues nativos, somos nacidos aquí en Latinoamérica y hablamos como lengua nativa o la lengua madre, pues el español, es un poco complicado aprender inglés, ¿sí? Contextualizando aquí en nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional implementó un plan, ¿sí? Desde el año 1994 con la ley 115, donde dice que cualquier profesional debe tener el nivel B1 o B2, perdón, B2 para poder entrar en la competencia laboral y para ejercer cualquier profesión, ¿sí? Acá en la universidad nosotros somos del programa de lenguas modernas con énfasis en inglés. Entonces, para los licenciados o los futuros profesores de inglés, ellos deben tener por lo menos el nivel C1, ¿sí? Entonces, nosotros nos enfrentamos como profesores a una gran problemática, y es que cuando iniciamos nuestras clases aplicamos un diagnóstico para saber cómo están nuestros estudiantes, y los resultados pues arrojan que hay muchos vacíos, hay muchas falencias y tenemos bastantes necesidades. También pasa en el Ejército Nacional. Es por eso que empezamos a investigar y a mirar cómo podríamos solventar este fenómeno con las estrategias de aprendizaje y de trabajo autónomo en inglés, ¿sí? También es importante resaltar que
a nivel Latinoamérica, nuestro país está más o menos en el puesto 17, ¿sí? En, en inglés y estamos codeándonos un poco con Haití, con México y Ecuador, ¿sí? Entonces, nuestro nivel, pues, nuestro desempeño en esta lengua es bastante bajo y por eso creemos que es importante empezar a evaluar estas estrategias de aprendizaje autónomo porque muchas veces no ignoramos muchas actividades y acciones que hacemos a diario, ¿sí? Y no organizamos de una manera autorregulada lo que podríamos mejorar y lo que podríamos trabajar de manera autónoma para tener un desempeño en el inglés más óptimo y adecuado para estas necesidades. Entonces, de acuerdo a esto, sabemos que aparte de que el inglés es súper importante, después del tema de la pandemia empezaron a abrirse muchas ofertas laborales, ¿sí? En estas, pues las multinacionales y demás empresas empezaron a exigir y exigir este idioma, pues nos lleva a competir, ¿cierto? A desarrollar habilidades. Por eso creemos que es muy importante que sepamos de estas estrategias que podemos trabajar a diario. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué referentes o cómo lo investigaron? Nosotros tenemos unos autores, ¿sí? No sé si han escuchado de, bueno, yo sé que lo han hecho de Piaget, de Vygotsky, ¿sí? Entonces resulta que para contextualizarlas un poco más sobre este tema, Piaget nos dice que nosotros tenemos unas etapas iniciales en nuestra infancia, ¿sí? Que son las preoperacionales, que son las sensomotoras, ¿cierto? Estas van de 0 a 2 años, de 2 a 6 años. Entonces ahí nosotros no tenemos autonomía, tenemos lo opuesto que sería heteronomía, ¿sí? Y esta nos dice que tenemos que depender de nuestros padres o de los demás para poder, pues, crecer y salir adelante, ¿cierto? Cuando nosotros somos unos niños, pues estamos aprendiendo a diario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos, si tenemos hambre, pues llamamos a la mamá, dependemos de las personas externas para poder solventar nuestras necesidades, ¿sí? Pero resulta que ya cuando nosotros somos adultos tenemos una autonomía, ya no dependemos de las personas externas, sino que ya podemos ir, si tenemos hambre vamos y cocinamos, ¿cierto? Si tenemos sed vamos y nos compramos algo para tomar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con estas estrategias. Cuando nosotros nos damos cuenta que podemos autorregular y tener un plan de trabajo, vernos al espejo y aceptar qué errores tenemos, qué vacíos tenemos cuando aprendemos este idioma, es más fácil para nosotros empezar a tener un aprendizaje significativo con estas estrategias, ¿sí? Entonces, más adelante mi compañera les va a mostrar cuáles son, cuáles podemos utilizar, sobre todo en temas de virtualidad tenemos una infinidad de estrategias que nos pueden ayudar y que de pronto nosotros desconocemos o usamos a diario, pero no nos damos cuenta que nos ayuda a mejorar el idioma, el nivel, ¿sí? Aparte de estos referentes, también tenemos a Bandura, es uno de ellos. Él nos dice que por medio de esta autorregulación nosotros podríamos tener una mejor inteligencia emocional y mejoraríamos significativamente nuestra salud, ¿sí? Y es que si nos damos cuenta con estas estrategias, no podríamos sufrir de cosas como Alzheimer, ¿cierto? Pérdida de memoria. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solo se trata de aprender un idioma, sino que a nivel de salud es bastante eh, atractiva la idea de empezar a trabajar con un checklist, ¿cierto? O un plan de trabajo que podamos ver a diario para que mejoremos nuestro inglés. Estrategias como empezar a hablar solo, y suena chistoso, pero hablar solo en inglés frente al espejo, ¿sí? Es bastante interesante porque nos ayuda a ver en qué estamos fallando, más si nos grabamos, ¿verdad? Estrategias como la que ya sabemos de la música, escuchar música en inglés que nos guste, buscar qué significa, ¿sí? Es también una estrategia bien interesante. Las películas, ¿sí? Empezar a trabajar con los comandos o los bots que existen en nuestros celulares, como Siri, ¿sí? Llamar a Siri, pedirle
algo en inglés y saber que nos está entendiendo. Entonces son esos pequeños detalles que muchas veces ignoramos y que nos ayuda a mejorar nuestro nivel de inglés. También tenemos una señora que se llama Liliana Cuesta, que nos habla de la autorregulación, ¿sí? Cómo podemos controlar todas estas estrategias para mejorar y tener como un checklist, una lista de chequeo que podemos cumplir a diario. ¿Sí? Muchas veces pensamos que la autonomía es alejarnos, ¿sí? Estar aislados y empezar a trabajar por nuestra cuenta sin que nadie nos moleste. Miren que no. En estos referentes de la investigación también encontramos que el trabajo colaborativo es esencial, ¿sí? El hecho de ir a un sitio a compartir, acá hay muchos, no sé si hay, yo creo que sí, en otros países hay como estos gastrobares, estos sitios donde tú compartes con nativos que están hablando en inglés todo el tiempo. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo cuando ustedes empiezan a desenvolverse, a empezar a hablar. Eso también es una estrategia, ¿sí? Entonces, esos referentes nos muestran que sí cabe la posibilidad, si somos juiciosos y disciplinados, eh, trabajar por nuestra cuenta y con estas estrategias, este tipo de vacíos y mejorar nuestro desempeño, empezar a hablar, a escuchar, a escribir y leer en inglés. Entonces, ya mi compañera Andrea les va a explicar cómo hicimos esta investigación y cuáles estrategias tenemos para compartirlas con ustedes. Así es, Alexa, muchas gracias. Bueno, les doy a todos un muy cordial saludo, muy buenas noches. Como nos presentaba y nos invitaba muy amablemente Lucero, Alexandra y yo, junto con nuestro compañero Oscar Pulido, que nos encuentra en este momento, somos profesores de la Universidad Blanca Colombia del programa La Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés. Bueno, por lo tanto, vivimos aquí en Colombia y el día de hoy les queremos compartir unas pequeñas, pero muy importantes y puntuales estrategias de trabajo autónomo para trabajar, mejorar y perfeccionar el inglés como segunda lengua, ya que como bien sabemos el inglés es una lengua que ha tomado muchísima importancia en cada uno de los campos en este mundo globalizado en el que estamos expuestos. ¿Cómo vamos a explicarles estas estrategias de trabajo autónomo y por qué mi compañera Alexandra viene hablando un poco como de ese bagaje y de los antecedentes de los cuales partimos? Porque nosotros para llegar a esas estrategias y a los resultados que arrojó este estudio, debimos realizar toda una investigación con metodología, con unos antecedentes y una revisión bibliográfica, una problemática, una justificación para esa problemática, para finalmente poder llegar a unas cifras y unos resultados, que es puntualmente lo que les queremos mostrar y explicar, compartir con ustedes para que el uso del inglés como una segunda lengua sea eso, más que una lengua extranjera, sea una segunda lengua. Es decir, que nosotros la podamos practicar y aplicar en el día a día sin tener ningún inconveniente, sin que eso represente para nosotros de pronto algún reto o una dificultad, sino que simplemente lo hagamos de manera muy natural. Entonces, de acuerdo a lo que les decía mi compañera Alexandra, del por qué surge esta investigación, de donde elegimos esta población y esta muestra, de dos instituciones educativas totalmente diferentes, porque por un lado tenemos estudiantes del curso de inglés preintermedio, es decir, estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en lenguas, y por el otro lado tenemos estudiantes de la Escuela de Idiomas y Dialectos del Ejército Nacional de Colombia. Entonces tomamos estas dos poblaciones y de allí sacamos una muestra, teniendo en cuenta que los dos cursos tienen el mismo nivel inicial del uso de la lengua, es decir, el A2, lo cual equivale a un preintermedio. Teniendo en cuenta entonces la problemática que se analiza que estos dos cursos no tienen el nivel esperado en el uso y el manejo de la lengua, ya que estos resultados se arrojan de unos exámenes diagnósticos, unos exámenes iniciales basados en el marco común europeo, es decir, basados en Cambridge, y viendo que los estudiantes tienen una iniciativa de mejora.
¿De dónde sacamos este tema de la iniciativa de mejora? Porque al finalizar cada corte académico durante el semestre, es decir, cada 2 meses aproximadamente, con el que tenemos estos cursos que duran 6 meses, un semestre, se hace una retroalimentación con los estudiantes, donde allí se analiza que no se está viendo reflejado el nivel que se espera para el cual ellos están estudiando y aplicando cada uno de sus conocimientos académicos. Y adicional a esto, ellos manifiestan que no encuentran la manera en cómo practicar el inglés, ¿sí? Que a ellos les interesa y tienen toda la disposición, la voluntad de mejorar este uso de lengua extranjera, pero no saben de qué manera hacerlo. Muchos estudiantes nos manifestaban en estas retroalimentaciones que ellos, por ejemplo, se les dificultaba el tema de la comprensión oral, ¿sí? Que escuchan música en inglés y no entienden qué está diciendo este cantante, o digamos hacen alguna actividad de comprensión oral y tampoco entienden este acento, o se les facilita más el acento de inglés americano, inglés británico. Entonces es allí donde ellos nos dicen, listo, profe, yo entiendo el punto, yo entiendo que no estoy en el nivel que debería estar, pero por favor, ayúdeme, diríjame o guíeme sobre la manera en cómo puedo mejorar el inglés como lengua extranjera. Entonces, es otro de los fundamentos que nosotros utilizamos dentro de la problemática de esta investigación. Y aparte de tener un nivel bajo en el uso de la lengua, también tenemos una iniciativa de mejora por parte de los estudiantes. Es allí donde surge esa autonomía, porque no es solo lo que se realice dentro del aula de clases, sino fuera de este. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes una vez finalicen su proceso académico durante toda la licenciatura? Ellos tienen que buscar la manera en cómo seguir practicando la lengua, porque puede que muchos de ellos no empiecen a practicar su profesión inmediatamente, ¿sí? Puede que muchos trabajen en diferentes campos, diferentes profesiones, diferentes oportunidades laborales. Entonces, es aquí donde tenemos que implementar esas estrategias. Para darles un poco más de profundidad sobre esos resultados que obtuvimos, que hace un momento estábamos proyectando esta imagen para que ustedes la fueran analizando, en esta imagen podemos ver los resultados iniciales que obtuvimos de ese examen diagnóstico basado en el marco común europeo. Es decir, este es un examen modelo KET del Cambridge, el cual donde se dan cuenta, evaluamos las 4 habilidades comunicativas del uso de una lengua: comprensión oral, comprensión de lectura, producción oral y producción escrita. Si analizamos, aquí están divididos los grupos en 4, es decir, tomamos 2 grupos de la Universidad de la Gran Colombia, la UGC, y 4 grupos de la ESID, de la Escuela de Idiomas del Ejército. Por lo tanto, la barra verde nos indica que la mayoría de estudiantes al iniciar su curso de inglés preintermedio contaban con un nivel A1 en la mayoría de las competencias de estas 4 habilidades comunicativas. Una frecuencia media tienen el nivel A2, que es la barra azul, y por último, que es un panorama un poco pesimista y pues poco favorable, tienen un nivel B1. Es decir, lo que se estaría aproximando a un nivel preintermedio. Entonces es aquí donde nosotros decimos, bueno, hay pruebas y hay evidencias de que los estudiantes no están contando realmente con ese nivel de lengua con el que se debe iniciar. Entonces, ¿qué hacemos después de esa revisión bibliográfica y la revisión de algunos autores que mi compañera Alexa les venía comentando dentro de esas definiciones? Partimos de la metodología. ¿Qué realizamos en esta metodología? Primero partimos del modelo de metodología mixta. ¿Por qué la elegimos? Porque autores como Hernández y compañía nos indican que la metodología mixta es aquella metodología que nos permite dar mayor precisión y exactitud, además de mayor veracidad a los resultados. Porque mixta quiere decir que contamos con una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo.
Es decir, vamos a arrojar cifras y también vamos a arrojar todo el tema cualitativo, es decir, palabras, opiniones, referentes y demás, que muchos de ellos surgen de entrevistas. Adicional a esta metodología mixta que nos da una mayor veracidad en los resultados, partimos de un diseño cuasi experimental, según el autor Arnaud. ¿Qué quiere decir esto de cuasi experimental? Que tomamos dos de los grupos, en el caso un grupo de la UEGC y dos grupos de la ESIDE, que sería la mitad de la muestra de cada una de las instituciones educativas, para aplicar esas estrategias de trabajo autónomo que surgen a partir de una triangulación. Es decir, lo que vamos a hacer es analizar la investigación viendo un contraste, aplicando las estrategias en un grupo y en el otro no. En este sí y en este no, para al final evidenciar si efectivamente esas estrategias sí surtieron una mejoría en los grupos donde se decidieron aplicar las estrategias. Es por eso que decidimos elegir este tipo de diseño, porque nos permite dar una mayor exactitud a los resultados. Aparte de ser mixta, termina siendo aún mucho más veraz. ¿Cómo realizamos ese proceso de triangulación? Lo realizamos mediante el estudio de referencias bibliográficas, de resultados cuantitativos, que son los que surgen de un cuestionario inicial que realizamos a los estudiantes a partir de ese examen diagnóstico del que les venía hablando hace un momento. Allí tenemos unas cifras, por eso el resultado cuantitativo, y como tercer punto tomamos unos resultados cualitativos, es decir, le hicimos un pequeño cuestionario de preguntas abiertas donde los estudiantes nos expresaban de qué manera venían trabajando su trabajo autónomo, qué entendían por autonomía, cuáles eran sus expectativas y demás. De esta manera, como ustedes lo ven, triangulación, tenemos 3 puntos importantes. De allí es donde salen las estrategias de trabajo autónomo. Esas estrategias de trabajo autónomo que aplicamos en cada uno de los grupos de las instituciones educativas, no en la totalidad, porque como les decía, el objetivo era mirar qué tanto nos funcionaban esas estrategias para los grupos que sí las aplicaron. Posterior a esto, y como último instrumento, este es un ejemplo de la tabla que usamos en la triangulación. Acá están cada una de esas estrategias. Como resultado, entonces ya al final del semestre académico, después de 3 meses de haber practicado esas estrategias de trabajo autónomo, en 2 de los grupos del total de la población, es decir, la muestra seleccionada, vemos aquí los resultados. Si se dan cuenta, hay una mejora bastante notoria. La barra azul simboliza el nivel A1 en cada una de las habilidades comunicativas. La barra naranja, el nivel A2, que pues ya podemos ver que la mayoría no es el A1, sino ya aumentó al A2. Y finalmente tenemos la barra gris, que es el B1, que aunque no es la que tiene mayor frecuencia, hay un aumento bastante notorio, pues esto es bastante positivo. Además de esto, podemos ver que es algo realmente favorable porque estas estrategias de trabajo autónomo permitieron evidenciar que en los grupos donde las aplicamos sí hubo una mejora mucho más notoria que en los grupos donde no se aplicaron. Es decir, que estas estrategias sí tienen un gran efecto y pues por supuesto sí generan una mejoría bastante importante en el uso de la lengua como segunda lengua. Ahora vemos aquí algunas de las estrategias de las que les venimos hablando. Mi compañera Alexandra pues les va a comentar un poco de algunas de ellas, algunas de las cuales son importantes. Sin embargo, ahorita les voy a compartir el código QR para que ustedes por favor las escaneen y tengan ahí ya el blog dentro de su navegador, dentro de su página de favoritos y las puedan revisar cada vez que ustedes quieran, cada vez que tengan ese interés en practicar
alguna de estas estrategias. Vamos entonces a analizar solo alguna de ellas porque pues son bastantes. Mm, Entonces, Alexa, si quieres Sí, vale. hablar. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Están en inglés, pero con mucho gusto yo les voy a traducir y les voy a explicar de qué se tratan alguno de ellos, porque ya les había nombrado unos que eran lo de hablar con nativos y demás. La primera que dice es que tenemos que motivarnos para aprender el lenguaje, ¿sí? Y es muy importante que de verdad queramos hacerlo, ¿cierto? Que de verdad tengamos esta necesidad de decir, sí quiero aprender y lo voy a hacer y tener esta disciplina de empezar a trabajar en esos, digamos, vacíos que podamos tener y que podamos analizar, ¿sí? También dice acá que buscar ejercicios en Internet con los temas que de pronto no entendemos y autoevaluarnos. Hay muchos autocalificables, sí, hay mucho material. Por allí está uno que se llama La Mansión del Inglés. Eh, no es por hacer propaganda, pero es para que tengan una idea de lo que estamos hablando y es que uno puede hacer los ejercicios, completarlos y estos al final te dan una realimentación y te muestran en qué estuviste bien, en qué estuviste mal. Eso sirve autoevaluarnos, ¿sí? Ver estos autocalificables nos puede servir mucho. Eh, Importantísimo, ir a un lugar donde uno realmente se siente cómodo, ¿sí? Buscar un espacio donde podamos empezar a aprender por nuestra cuenta, ¿sí? Entonces, si a mí me gusta estar en la naturaleza, pues voy a un parque, me siento, ¿cierto? Saco mi material, empiezo a escuchar la naturaleza y por qué no así va a ser más fácil para mí aprender, ¿no? Así como las inteligencias múltiples, cada quien aprende de una forma diferente. Por ejemplo, a mí me pasó que me gustaba mucho la música en inglés. Entonces, ¿qué hice? Empezar a escuchar música, pero buscaba sitios donde yo me sintiera muy cómoda. ¿Sí? En ese caso era o mi habitación o el balcón de mi casa, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Aprender por lo menos 20 palabras nuevas cada semana. Y es que nosotros pensamos que muchas veces simplemente aprendiendo vocabulario de memoria vamos a hacerlo. No, por ejemplo, si tomamos transporte todos los días, ¿por qué no hacer el ejercicio de empezar a pensar en inglés? ¿Cómo se dice conductor en inglés? ¿Cómo se dice pasajero en inglés? ¿Cómo se dice si vamos viendo por la ventana panadería, carnicería? ¿Sí? Entonces, ir trabajando en eso, ¿sí? Ir buscando la información, tratar como de traducir, pero también empezar a hacer ese aprendizaje significativo todos los días, ¿sí? Tratar de aprender 20 palabritas nuevas, pues es una misión, es bastante desafiante, pero se puede, ¿sí? Eh, Acá tenemos también, bueno, si tenemos un grupo de personas, si les gusta interactuar, sí, sería muy bueno entrar también a estos chats en inglés, empezar a escribir sin miedo, usar simplemente el WhatsApp con tus amigos o tus amigas y empezar a escribir en inglés a ver qué entienden, ¿sí? Eso es buenísimo. Muchas veces ignoramos que de esa manera podemos aprender en ese trabajo colaborativo, ¿no? Escuchando al otro, escribiendo con estos mensajes, pero en inglés. Cambiar la configuración del celular a inglés, ¿sí? Esforzarse, tratar de buscar este tipo de tips que nos pueda ayudar a mejorar el nivel, ¿sí? También escuchar podcast, que está tan de moda y hay tantos influencers ahora. Ustedes también pueden grabar su podcast en inglés de un tema que les llame mucho la atención. Por ejemplo, si a mí me gusta cocinar, ¿por qué no empiezo a buscar los ingredientes en inglés y grabo un podcast de cocina? Lo abro ahí en un portafolio virtual que sea o que esté a mi nombre. Y fíjense que eso ayuda muchísimo, ¿sí? Esos ejercicios nos pueden ayudar. Lo de aprenderse una canción en inglés de un cantante que nos encante es buenísimo, ¿sí? Es interesante y nos ayudará también a motivarnos un poco más si nos gusta la música, si nos gusta cantar o de pronto tocar un instrumento. Es eso, es empezar a tomarle el gusto al idioma, porque es que muchas veces nosotros mismas empezamos a decir, no, es que yo soy muy mala para esto, es que yo no sirvo, es que no, 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 no. Tenemos que hacer lo contrario, empezar a enamorarnos poco a poco. No, yo puedo, yo sé que puedo. Hoy me equivoqué en estas palabras, hoy no me entendieron el mensaje, ¿cierto? Que escribí,
pero ya sé qué palabras son las indicadas, entonces mañana lo voy a volver a hacer, ¿sí? Como no es fallecer, intentar utilizar todos estos medios. Estas películas, ver películas en inglés sin subtítulos, esas películas que vemos de pronto en español, primero verlas en español y luego en inglés, eso es buenísimo, porque empezamos a comprender bastante vocabulario y eso ayuda a incrementar mucho todo la parte del speaking que es tan difícil, ¿no? El hablar, empezar a hablar. También hay muchos, ustedes saben que ahorita está el chat GPT, un montón de inteligencia artificial, que los robots, que los bots, que son los asistentes virtuales que tenemos en todas partes, que ya uno saca una cita médica y lo haces es con un chat que te está respondiendo todo el tiempo y tú solo pones tu información. También funciona si lo configuras al inglés, ¿sí? Entonces, son así estas estrategias. No sé si Andrea quisiera profundizar en Sí, otras. sí, Alexa, bueno, yo les voy contando aquí sobre algunas otras diferentes a las que mi compañera pues ya les ha dado alguna idea. Bueno, es importante profundizar en el tema de la lectura, ¿no? Entonces, plantearnos ese propósito de, aparte de leer, empezar a leer en inglés y no temas que de pronto sean como una obligación, porque eso no funciona. Sí es importante que nosotros siempre conectemos, en este caso, el inglés con algo que nos guste mucho. Digamos, yo digo, no, a mí me gusta mucho el fútbol, pues, ¿por qué no empezar a leer noticias de fútbol en inglés, empezar a ver mis partidos favoritos en inglés? Sí, todo irlo ligando a esos intereses, de tal manera que yo no vea el inglés como algo que me toca, como un deber, como una obligación, como no, es que yo me lo propuse a principio de año, pero pues es que en realidad siento que es una obligación, no va a funcionar. Entonces sí es muy importante que no solo el tema de la lectura, sino todas esas actividades las vayamos enlazando con los intereses, con lo que realmente nos apasiona. Además de esto, estarnos actualizando con noticias. Bien sabemos que ahorita existen muchas aplicaciones que podemos descargar en nuestros celulares, páginas web que podemos visitar donde se pueden visualizar noticias en inglés totalmente gratis, videos. Incluso hay muchas páginas que cuentan con noticias y allí mismo hay una actividad de comprensión de lectura, donde nos preguntan o nos plantean algún juego, alguna actividad que podamos ir desarrollando referente al tema que ya se visualizó. Asistir por lo menos un mínimo de 3 veces a conversacionales en inglés. No tenemos mucho conocimiento en cómo se maneja en diferentes países en Latinoamérica, pero como es el caso de Colombia, aquí ya existen muchos clubes conversacionales donde la gente asiste, es totalmente gratis y ustedes pueden interactuar con personas de diferentes nacionalidades. Aquí en Colombia la llamamos Gringos Tuesday, por ejemplo, hay una actividad muy famosa y como ese modelo de actividad se está expandiendo en muchos países. Entonces, si ustedes de pronto buscan en Google o con sus conocidos y demás, estoy segura que en muchos de sus países, ciudades donde se encuentran, también pueden asistir a esos conversacionales donde hay mesas y diferentes niveles en la lengua. Para ir a esas actividades no tengo que ser una persona que hable totalmente fluido en el idioma, ¿no? Yo puedo asistir porque obviamente se sabe que mi propósito es ir, practicar y mejorar. Entonces no tiene que ser que yo sea una persona de habla nativa. Bueno, dentro de alguna de estas actividades de producción escrita, es muy importante que también llevemos a cabo tanto un cuaderno, un bloc de notas físico, digital, donde podamos escribir de vez en cuando o redactar párrafos, cartas, artículos. En muchos de nuestros casos, pues varios aún están estudiando, entonces ensayos, poemas, incluso pensamientos, canciones o textos que me generen a mí algún tipo de producción escrita, porque cuando escribimos también enlazamos muchas partes de la lengua, el vocabulario, la ortografía, vamos mejorando poco a poco lo que es como tal esa integralidad
de toda la lengua. Utilizar como mínimo 5 aplicaciones que sean de práctica constante. Bien sabemos que una aplicación muy famosa es Duolingo, pero ahorita existen infinidad de aplicaciones para perfeccionar y mejorar todas las habilidades comunicativas, para que mejoremos la habilidad de la comprensión oral, para que practiquemos jugando, el vocabulario, la gramática, entre otros. Es importante que también destinemos algún espacio de nuestro tiempo para estudiar o practicar el idioma inglés en un lugar que a ustedes realmente les guste. Digamos, ustedes pueden tener algún café favorito. Vayan de vez en cuando a ese café a estudiar, a practicar, a leer, a escuchar música en inglés, de manera que eso haga que se convierta en un hábito y en algo constante. O puede que sea el propio balcón de su casa, la sala de su casa, algún jardín, algún familiar, pero que haya como ese espacio que sea ese escape a la rutina, que ustedes digan, bueno, es momento de dedicarme tiempo para mí, así como puedo ir, por ejemplo, al gimnasio, o como tengo tiempo o destino tiempo para cocinar para mi familia, también puedo sacar algo de ese tiempo, 10 minutos, para ir a estudiar, a hacer algo diferente, en este caso con el inglés. También es importante y les recomendamos dentro de estas estrategias tratar de interactuar con hablantes nativos. Yo sé que no es muy sencillo y también aquí juega mucho el papel de la confianza, ¿no? De que, digamos, establecer una amistad o una relación con una persona de habla nativa como lo es inglés, pues es algo complicado y puede que no sean personas con las que nos crucemos todo el tiempo en la calle o en nuestros trabajos o en las instituciones educativas donde nos encontremos. Pero sí intentar que cuando estas oportunidades se nos presenten, tomar acción en ellas y empezar a establecer diferentes relaciones y amistades con estos hablantes nativos. Bueno, acá tenemos algunas de las otras, entonces continúa mi compañera Alexandra, ella les dará pues como un breve resumen de este otro grupo de estrategias. Sí, bueno. Como primero. Ya, sigue. Entonces, como le decía a mi compañera, a pensar constantemente en inglés, eso es muy importante hacerlo, lo que les decía, esforzarnos un poco de saber cómo se dice cada cosa en donde estamos, en nuestro entorno, ¿sí? Eso ayuda a incrementar nuestro vocabulario. Seguir cuentas o canales o redes sociales. Por ejemplo, acá yo sé que en Steam, mujeres programadoras hacen cosas muy interesantes, sobre todo con virtualidad, deben programar y saber algo de inglés, los códigos y demás. Eso es muy importante, ¿sí? Seguir páginas donde ustedes puedan practicar este idioma es fundamental, ¿sí? Ganar mucha confianza, lo que les decía, a veces pues nosotras no somos coaching ni nada de esto, pero a veces nosotras mismas nos negamos la idea de saber un idioma, ¿sí? Entonces, no, es que eso es muy difícil para mí, es que a mí me iba muy mal en el colegio, es que a mí se me burlan, es que... No, tenemos que dejar ese miedo y tratar de subir esa confianza en nosotras mismas y, ¿por qué no? Errando es que uno aprende, ¿no? Nosotros, o yo le digo a mis estudiantes eso, los invito como primera medida en mis clases a equivocarse, porque así es que uno aprende y estamos para eso. Entonces, no les dé miedo equivocarse, ¿sí? Y tampoco se vayan a, digamos que a frustrar o a deprimir porque pues no les sale bien las cosas a la primera. Siempre hay que estar ahí tratando de aprender, ¿cierto? Todos los días y tener un plan de trabajo, como lo decimos acá, para ir mirando cada estrategia, tener esa disciplina en cuanto a lo que nos guste hacer o lo que se nos facilite, ¿no? Amar el inglés lo que más podamos y muy sinceramente, ¿sí? Eso es muy importante. Querer hacer las cosas es muy importante, ¿sí? Entonces, hay que tener eso ahí en el top, ahí como muy en la mente cada vez que queramos aprender alguna palabra o alguna estructura para empezar a hablar, ¿sí? También existen estos exámenes online que son simulacros de los exámenes internacionales que nos piden en los trabajos. Sabemos que el IELTS es el internacional que nos ayuda, nos da la facilidad de
movernos, de viajar, de buscar becas, ¿cierto? De buscar otras oportunidades de vida con tantas situaciones económicas que estamos viviendo aquí en Latinoamérica, pues tenemos que empezar a buscar esos simulacros. Por acá están diciendo dónde ustedes buscan IELTS, ¿sí? Online, simulacros o training, y ahí aparecen. Y ustedes pueden ver hasta las respuestas al final, ¿sí? Están las respuestas y usted se puede evaluar, ¿vale? Ya pues al final podemos responder preguntas y más específicamente respondo esa que acaban de poner por acá. Investigar las costumbres y tradiciones que hay en estos países, súper importante, porque hace poco tuvimos este día que fue como, se me olvidó el nombre. Bueno, tuvimos el Irish, ¿no? El de, se me olvida el nombre de este que es como amor y amistad, pero es el americano. San Bueno, Valentine's Day. San Valentín, gracias. ¿Qué pasa? Nosotros no entendemos y lo celebramos acá, pero no sabemos de dónde viene. Entonces me pasó en la clase y les dije a los muchachos, bueno, ustedes quieren que juguemos o que quieren, digamos que festejar esta fecha, pero les pregunto, ¿cuál es el origen? ¿Por qué se llama San Valentín? ¿Qué pasó? Entonces, buscar esas costumbres es bastante significativo, es muy importante, ¿sí? Es muy importante saber por qué existen estos días, ¿sí? Por qué existen estas celebraciones y por qué a veces las celebramos en Latinoamérica. Mejorar nuestro estilo, nuestra escritura, ¿sí? Es muy importante lo que decía mi compañera, empezar a escribir. Cuando nosotros vamos a aplicar una oferta laboral, muchas veces nos piden un ensayo, muchas veces nos piden un escrito para saber cómo están nuestras competencias. Entonces es muy importante que ustedes escriban también en un diario, ¿sí? O si a ustedes les fascina esto de las redes, abrir un portafolio y empezar a escribir de algo que a usted les llame mucho la atención. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, acá les vamos a compartir este código donde van a encontrar más estrategias, el blog, para que por favor entren, ingresen, lean, ¿sí? Y sepan y pues vayan más allá de lo que les estamos mostrando acá. Así es, Alexa, y muchas gracias. Bueno, acá, como les mencionaba mi compañera, les compartimos el código QR y aquí por el chat voy a compartirles el enlace para que ustedes ingresen al blog donde tenemos publicadas nuestras estrategias de trabajo autónomo del inglés. Básicamente, y quisiéramos como aclarar, no es que nosotros queramos hacerle publicidad a alguna aplicación en específico, son estrategias que están planteadas, como lo explicamos durante toda la presentación, mediante una investigación, un estudio referente teórico, bibliográfico y una metodología. Sí, son estrategias que surgen y se pueden aplicar con el uso de diferentes recursos, herramientas y habilidades, pero como tal no es que pues queramos publicitar aplicaciones y demás, no. En sí el internet pues tiene diferentes sitios web, podemos encontrar muchas de estas aplicaciones en el App Store, en el Google Play y demás, pero siempre va a haber una manera en cómo fortalecer y ejercitar ese trabajo autónomo del inglés. Recuerden, como segunda lengua, más que como una lengua extranjera. Listo. Gracias, Andrea y Alessandra. No sé si los estoy interrumpiendo, tal vez tengan más allí. ¿No? Igual, No, te damos la palabra. gracias. Igual, chicas, si tienen preguntas, lo pueden dejar por el chat o también pueden activar su micro y directamente preguntar. Igual está el blog allí, están sus datos también seguramente y cualquier consulta allí lo pueden realizar. Recordemos que el inglés se ha vuelto un lenguaje bastante utilizado, no solamente digamos para viajar e irnos a Disney, sino también en el tema profesional. Por ejemplo, cuando programamos, la mayoría de lenguajes de programación están en inglés. Cuando buscamos más información, muchas veces también muchos libros están en inglés. Entonces, en realidad es un lenguaje bastante utilizado. Y bueno, como dijo Alessandra y Andrea, tal vez romper ese miedo, porque más es un miedo
tenemos aquí, ahí es difícil, sino hacerlo algo más tal vez nuestro, ¿no? Hacer algo más cotidiano en los momentos que más nosotros nos sentimos tal vez allí en contacto, tal vez de poder hacer y las ganas, sobre todo, creo que para todo, absolutamente para todo, y siempre lo digo también a las chicas que siempre llevamos ahí los talleres, absolutamente para todo, desde el deporte, el arte, inglés, programar, necesita lo que es también el tema de la práctica, ¿no? Porque todo, absolutamente todo necesita práctica para poder mejorar. No va a ser algo mágicamente que va a entrar aquí, ya no tenemos el conocimiento, está muy lejos de ello, es pero sí tenemos que meterle ganas, tenemos que meterle allí el empeño para poder hacer algo que queramos, ¿no? Y romper tal vez esas barreras mentales que tenemos. Entonces, muchas gracias, Alessandra, Andrea, mis chicas, no sé si tienen más preguntas, mientras podríamos tomarnos una foto, o sea, así que les vamos a pedir que puedan prender sus camaritas, y aquí, si ya Claro tienen que sí. cámara, podemos ahí tal vez quitar la parte Vale, déjame compartir, ¿sí? La pantalla. ¿no? Listo. Ok. Chicas, si se animan a prender sus camaritas, nos ayudaría mucho para poder compartirlo luego en nuestras redes y así más chicas también se animen a poder participar en los talleres. Igual, si tienen preguntas, pueden irlos dejando en el chat. Sí, claro que sí. Bueno, mientras asistentes y aquellos caballeros que nos acompañan, quiero darle un muy especial agradecimiento primero a Lucero, a mi compañera Alexandra. Durante todo este proceso hemos sido un gran equipo, a mi compañero Oscar y a todos los asistentes. Gracias por su tiempo, sobre todo pues por la atención, la confianza, y de verdad que esperamos que cada una de estas estrategias les sirva a ustedes, como lo dice Lucero, no solo para el aprendizaje del inglés. Si analizamos, esto puede servirnos también para el aprendizaje de otra lengua extranjera, incluso de temas o cosas que queramos ir aprendiendo en el camino. Entonces, bueno, sacarle mucho provecho a este trabajo. Súper. Gracias, Natalie. Gracias allí a quienes están ya activando sus camaritas para poder tomar una fotito. Anímense, chicas. Entonces, a la voz de 3, tomamos una foto. A ver, allí se animó Melanie, gracias. 1, 2 y 3. Una más por si acaso, pues se le cerró el ojo o algo pasó. 1, 2 y 3. Listo. Gracias, muchas gracias a todas, ustedes. Chicas, gracias, sobre todo también a Alessandra, Andrea, Muchas gracias. Que siempre han estado aquí atentas, y también hemos estado siguiendo este proceso para poder tenerlas aquí y poder escuchar estas estrategias que son muy interesantes, nos han aportado bastante, y los invitamos a seguir participando en los siguientes talleres que se van a abrir, en los siguientes también espacios que van a estar compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Lucero, no, a ustedes. Muy amables. Que descansen. Feliz noche. Sí, muchas gracias por su tiempo y nuevamente gracias a ti, Lucero. Gracias a ustedes. Cuídense. Igual, chao. Chao. Chao.